Hola, ¿qué tal compañeros de Blender Latino? Bueno, básicamente hago este video para pues dar un poco de luz sobre algunas herramientas, o sea, sobre las herramientas nuevas de esculpido que tiene Blender, porque veo muchas personas con ganas de intentar usarlas, pero no encuentran un tutorial o un lugar donde puedan ir y revisar y que les den como todo bien puestico. Entonces, básicamente vengo a mostrarles bien cómo funcionan las nuevas herramientas, para qué fueron diseñadas y pues comencemos de una vez. Básicamente, lo primero que deberíamos hacer sería ir al canal de Pablo Barro, tenerlo presente. Es el desarrollador principal de las herramientas de esculpido nuevas. Entonces, si entran ahí, pueden ver todas las herramientas que le ha desarrollado a lo largo de su Twitter y pequeños videos como estos donde explica cómo utilizarlos. Realmente no tienen voz, pero pues uno echándoles un ojo puede entender qué usos realmente les tienen en mente o cómo debería ser el uso adecuado de las herramientas si revisan el canal de él. Lo primero que recomiendo yo, si tienen por ejemplo una tableta, normalmente unos culpes usando tableta, es que se vayan a entrada y le activen esta opción de emular el ratón de tres botones. Esto permite que podamos hacer rotación, paneo y zoom con el alt. Esto es una maravilla porque realmente el lápiz normalmente no tiene para simular una rueda del ratón, el botón medio de la rueda del ratón. Entonces funciona como el reemplazo para este botón y así no tener que estar soltando el lápiz. O cuando tienen un ratón, la rueda del ratón dañada también pues funciona para eso. Bien, entonces, bueno, vamos a ir al Sculpt. Lo principal es que, pues como un detalle que noto muchas veces cuando la gente entra y dice, pero no funciona, está todo dañado, es porque suelen trabajar con la topología dinámica. La topología dinámica ahorita está rota, por decirlo así, y realmente no sé por qué el botón sigue ahí si básicamente lo van a remover por un tiempo, o probablemente por mucho tiempo, hasta que llegue un desarrollador que haga otra forma de trabajar con la topología dinámica. Esto es como algo que tienen pánico muchos usuarios porque su workflow se basa principalmente en la topología dinámica. Pero actualmente se puede trabajar, o sea, la forma en la que trabaja esto, la información de la malla, es muchísimo más pesada que la forma en la que trabaja con el BVH, que es la forma en la que se está trabajando ahora los polígonos en el esculpido. Esto quiere decir que aunque tengamos más malla haciendo remesh, estás gastando menos recursos que utilizando la topología dinámica por la forma en la que está hecha el código. O sea, está mal hecho el código ahorita. Vale, entonces, eh, ¿cómo deberíamos comenzar a trabajar en el nuevo esculpido? La herramienta principal o la que dio más luz a esto realmente fue esto del curso 3D, ¿no? Fue como lo que más hizo hype apenas llegó. Que en la actualidad y gracias a Pablo Dobarro pues ahora sigue la normal de las caras y obviamente no tengo subdividido este cubo, entonces literalmente se le voltea cada vez que me acerco a una de las caras. Lo siguiente sería el remesh, este botón que sale en la parte de arriba. Han de tener en cuenta que no estoy trabajando con la versión estable porque siempre bajo la última, la experimental, pero igual en la última, la 282A creo que es la que está ahorita trabajando, está esta herramienta. Lo que no van a encontrar es por ejemplo esta de tela y esta de acá de colores, que se llama Face Maps, Draw Face Maps. Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aquí el rehacer malla. El rehacer malla tiene varias opciones. Rehacer malla lo que hace es que lee el volumen de un modelo, lo lee como un volumen y luego recrea una malla cubriendo ese volumen. Realmente por eso no importa mucho si hay por ejemplo intersecciones entre objetos, porque pues no vas a tener problemas porque lo que está leyendo es el volumen. El problema puede venir es si ustedes tienen una malla que no esté completamente cerrada, como en impresión 3D. Por eso algunas herramientas add-ons de impresión 3D les pueden servir para revisar sus modelos por si se les llega a estallar. Bueno, vamos a comenzar mostrando cómo funciona bien y después les muestro cómo se puede dañar. Entonces vamos a utilizar el rehacer malla. Básicamente esto es el nivel de detalle. En este caso, menos es más subdivisiones, o sea, el número menor es más subdivisiones.
No les recomiendo pasarse de 3 dígitos porque probablemente se les va a trabar el computador. Probablemente si mando este remesh así, se va a trabar el computador literalmente. Me va a tocar apagarlo y reiniciarlo. Lo ideal es que trabajen con 2 dígitos por ahí. Pueden ir bajando de a poquitos, igual lo importante es no dejar que se vaya mucho la cantidad de vértices. Eh, Esto lo que nos da, como dije antes, es el tamaño de los voxeles, aunque solo es como una forma de decirlo porque no trabaja con voxels. Entonces el número más pequeño significa que vas a tener cuadraditos más pequeños, por lo tanto la malla se va a hacer, o sea, va a tener más detalle. En cambio, más grande va a significar que tienes menos detalle, pero pues también son menos polígonos. Lo ideal, según el workflow que enseña Pablo Barro, es comenzar con mucho número, por ahí punto 8, etcétera, y ir bajando. Pero pues, por ejemplo, si yo meto esta remesa así tal cual, va a volverse como una especie de esfera. Bien, otro consejo que les doy es que añadan este botón con clic derecho a sus accesos de favoritos rápidos. Así, cuando necesiten hacer un remesh, solo presionan la Q y ahí está el botón de rehacer malla. Entonces, bien, bueno, la adaptatividad es una opción que le metió después. Básicamente lo que hace es lo que hacía la topología dinámica, que revisa qué partes del modelo tienen más detalle y esas las subdivide más, las otras no. Pero genera como artificios en o sea, en las partes, o sea, como errores en las partes más detalladas. Por ejemplo, si yo cambiara este cubo por una Susan, aquí está, me voy a Sculpt. Bueno, vamos a subdividirlo porque si no me queda así toda pixelada, que el remesh toma el volumen y pues si el volumen es pixelado pues me toma los píxeles, bueno, los vértices, ¿no? Como low poly, por decirlo así. Vale, entonces si trabajo el remesh así, vamos a desactivar estas opciones que se activan solas con mallas como Susan. Básicamente al enviar el remesh, si vemos la malla, esta es una malla normal de remesh sin nada activado. Se comienzan a ver estos como loops circulares en la malla, pero pues la idea es que ustedes vayan trabajando los detalles. Entonces, por ejemplo, ya haber tenido las orejas así a este nivel de detalle y luego ir poco a poco subiendo la resolución. Ahora les voy a mostrar el hecho de activar, por ejemplo, esta adaptatividad. Si la suben un poco, él literalmente, como notarán, estas zonas están con polígonos grandes y estas zonas que se supone que tienen detalles se hacen con polígonos pequeños. Es una forma de optimizar, pero a veces si tienen unos detalles muy finos podría llegar a dañarles su trabajo. Bien, entonces vamos a seguir trabajando aquí. Voy a desactivar el remesh. Listo. Vamos a mandar un remesh que valga la pena con esto. Trae un punto 2, yo creo. Voy a desactivar la adaptatividad. Tenemos la opción de corregir polos. Eso es porque a veces en las esquinas pueden encontrar pellizcos en la malla. Si les llega a pasar esto, les puede solucionar el problema. Qué importantes son preservar volumen. ¿Por qué? ¿Qué hace preservar volumen? Básicamente, en una parte, cuando ustedes no han trabajado, por ejemplo, si no han esculpido esta oreja en mucho rato, él no la va a actualizar. No le va a hacer nada, no va a volver a hacerle un remesh, porque pues básicamente ustedes no la tocaron y no tienen necesidad. La otra cosa que hace es que el modelo no se vaya volviendo chiquito. Si nosotros desactivamos preservar volumen y comenzamos a hacer muchos remesh, el modelo poco a poco se va haciendo más pequeño y va perdiendo detalles, como notarán aquí en la parte de los ojos. Bien, entonces si ustedes activan preservar volumen, así hagan muchos remesh, él no va a estar actualizando esas zonas, entonces no van a perder volumen. Para eso trae esa ventaja el remesh. Vale, entonces hay otras opciones como la máscara. Eso es para que si ustedes tienen dibujado una máscara, por ejemplo tienen enmascarado este ojo, ¿cierto? Cuando ustedes tienen dibujado una máscara y le hacen remesh, al activar preservar pintura, pues no les vuelve a proyectar la máscara encima del modelo. Si no tienen eso activado, simplemente la va a limpiar. Igual que en los facesets, que ahorita les explicaré qué es, ¿vale?
Aquí aparecieron nuevos atajos, ¿no? Está la A para todo lo que es las máscaras, sale este pie menú, y la W que es para los fade sets que todavía no los vamos a trabajar. Bien, el scoop draw es lo único que cambió con esta versión es que el fall off, o sea la caída de influencia, ahora está mejor trabajada, entonces se siente un poquito mejor a la hora de trabajar uno el modelo. Básicamente eso fue lo que le arregló nuestro compañero Pablo Barro. El fall off se siente muchísimo mejor. Agregó esta nueva opción a todas las brochas, que es hardness. Esto nos permite dar un efecto más, o sea, que trabaje muchísimo más duro el efecto de la brocha. Entonces con menos pasadas logramos conseguir que alcance volúmenes muchísimo más amplios. Por defecto viene desactivada, pues porque si no tardan todo lo que me tardo yo en hacer eso. Ahora con el hardness puedo tener como otra forma de controlar eso. Vale, entonces este es el Sculpt Draw de siempre. El Draw Sharp. El Draw Sharp nació como una brocha para marcar hendiduras. ¿Por qué? Nosotros ya teníamos el crease, que el crease básicamente lo que hace es hacer esto, juntar, ¿cierto? Pero como notarán, la malla que está alrededor comienza a pellizcarse hacia el centro, ¿sí? Si lo hago muchísimas veces, si notan, comienza a verse esto. No está mal, pero para evitar que pase eso, o sea, no teníamos una brocha que hiciera lo mismo, pero sin unir la geometría hacia adentro. Esta hace eso, básicamente. Les permite hacer grietas sin que la malla se vaya pellizcando hacia el centro. Aquí casi no se nota porque casi no tengo, bueno, se nota, pero da un resultado medio tosco porque no tengo suficiente cantidad de subdivisiones. Pero pues tiene varias utilidades. Yo lo utilizo por ejemplo como para marcar zonas, músculos, gestos faciales, cosas por el estilo, ¿sí? Vale. O esto, por ejemplo, todo esto se haría con esta brocha, que la orejita tuviera estos detalles así de contorno. Esta brocha es perfecta para eso. Vale, ahora tenemos Clay. Clay fue reescrita casi por completo. Ahora básicamente se siente como si... La idea es que ganen volumen con esto, pero es en forma de plastilina, como si estuvieran haciendo esculpido físico. Para los que han tocado plastilina, el feeling es igualito. Como les dije antes, el hardness también manipula todo esto. Si notan que su brocha está funcionando extraño, o sea que no funciona tal y cual me está funcionando a mí, probablemente es porque ustedes tienen información de blenders anteriores en las brochas. Que pueden hacer es meterse aquí y darle restablecer el pincel. Eso los regresa no solo a la versión por defecto, sino a la versión por defecto de la Blender Foundation. Entonces eso podría llegar a arreglarles algunos defectos que no estén funcionando igual que en los videos de Pablo Barro. Puede que sea porque esté cargando de preferencias de blenders viejos, ¿sí? Porque hay muchos cambios que realmente no llevaban código, era cambiar las opciones por defecto de Blender. Bien, el Clay Strips también está arreglado en parte. Ahora nos permite más opciones. Por ejemplo, tiene una opción ahora de el mismo hardness de todos, pero tiene esta opción que se llama Tip Roundness. Entonces, si lo subo por completo, en vez de hacer rayas, lo que me va a hacer es círculos. Se va a parecer muchísimo a lo que viene siendo la brocha estándar, pero no deja de ser una línea. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen un trazo, el strips lo que hace es generar líneas. Yo lo utilizo mucho colocándole radio para hacer, por ejemplo, cabello. Porque si ustedes comienzan a hacer varios toques de abajo hacia arriba, pues la presión del lápiz les va a hacer estas líneas, ¿sí? Él siempre marca alrededor estas líneas, entonces pueden hacer, por ejemplo, efectos de cabello. También se utiliza para ganar volumen, haciendo varias pasadas unas encima de otro. Pero lo bueno de este es que, por ejemplo, si yo comienzo a hacer esto, podría hacer un cuello simplemente haciendo muchas pasadas, porque él mantiene los bordes a nivel. Entonces si notan, me mantuvo así como un ponqué, por decirlo así. Si yo hago eso con este, termino haciendo una pelota, literalmente una bola. Es exactamente lo mismo, si notan es una bola y este pues me era subiendo volumen. Lo ideal es andar haciendo remesh. ¿Para qué? Pues para poder actualizar el volumen y que cuando ustedes estén trabajando sientan como si se hubiera endurecido la plastilina, por decirlo así,
y que ya es más difícil manipular esos cambios que ustedes hicieron. Si tiene menos polígonos es mucho más fácil que con una sola tocada pues todo se vaya al carajo, básicamente. Bien, pasamos de Clay Strips, los voy a volver a su forma original. El Clay Toon. El Clay Toon fue una herramienta, eso se lo pueden encontrar. Todos estos de las que estoy hablando están en el canal de Palo de Barro. Aquí lo que estamos tratando de imitar es cuando pasas el dedo por la astilla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él genera un agujero y al final acumula volumen. Entonces, literalmente es como si estuvieras arrastrando con el dedo la clay, la plastilina, por decirlo así. Ahí sí ya es parte de tu workflow como lo quieras utilizar, pero literalmente lo que va a hacer es como si estuvieras utilizando fingerprints, creo que le dicen, que es como si estuviera yo con uno de mis dedos, el índice, empujando la plastilina hacia allá. Claro que subiéndole el hardness comienza a verse el efecto muchísimo más exagerado. Esto tiene resultados muy bonitos. Si notan, acaba de suavizar sin pasar a la herramienta de suavizado. Si presionan Shift mientras dan clic, la mayoría de herramientas se van a suavizado, excepto unos casos específicos, ¿vale? Layer actualmente está rota, o sea, no funciona bien. Es como de las últimas publicaciones que pudieron ver ahí de Palo de Barro. Eso sí se los puedo mostrar en el mismo canal de ellos. De él, perdón. Si bajan, esto es como está funcionando ahorita la versión que yo tengo. Así es como debería funcionar y es como Palo de Barro lo ha arreglado. Básicamente sirve para hacer este tipo de detalles y que como que suba la geometría hacia adelante. Él permite, por ejemplo, trae una opción aquí de definir una base para ir trabajando. Aquí no funciona. ¿Por qué? Porque digamos si yo lo hago aquí, primero que todo es súper exagerado y segundo cuando los uno comienza a hacer estos glitches. Entonces toca esperar a que haga el commit y que podamos nosotros disfrutar de esa herramienta. Bien, blobs o inflar, desinflar. Básicamente blobs es la del lado, perdón, esta es inflar y desinflar. Esta básicamente lo que hace es coger la geometría y ancharla. Entonces en zonas que tienen puntas comienzan como a pellizcarse y se ve muy chistoso. Tiene muchas utilidades, por ejemplo cuando ustedes no sé, están dibujando un pectoral y dicen, bueno, yo quiero que realmente sea un poquito más gordito, o unos dedos que ustedes ven que están como muy delgados, lo pueden utilizar para eso, para engordarlos. Literalmente lo que hace es como si fuera un globo y comenzar a llenarlo de aire desde el centro. Bien, tenemos blob. Blob básicamente hace círculos. Esta no la ha trabajado, que yo me acuerde, no la ha trabajado Palo de Barro, sigue funcionando igual que antes. Literalmente les sirve para hacer bombitas. Ustedes claramente le pueden meter a todas las brochas alfas y los alfas les ayudan a tener textura. Volvemos a Chris. Chris, como les dije antes, lo que hace es unir, o sea, aparte de hacer lo mismo que esta brocha de Drawsharp, pero está junta a la geometría. Eso es muy útil en casos específicos. Digamos que yo pienso que esta mona es un elfo, ¿no? Yo podría comenzar a jalar de esta punta, subiéndole un poco la fuerza. Y como notarán, le puedo hacer puntuada la oreja. Porque él básicamente lo que está haciendo es juntar la geometría, como si fuera un agujero negro. ¿Sí? Entonces sirve mucho para hacer este tipo de marcas, porque si yo le hago remesh se arregla y ya puedo seguir trabajando. Y por ejemplo para esa lo que hice ahí con esa oreja, que ahora parece una elfa, una mona elfa. Bien, el smooth, bueno, básicamente de esta les puedo dar de consejo que si tienen muy subdividida la malla, le suban la fuerza para que comience a realizarles el efecto que ustedes desean. Porque si ustedes tienen muy bajita la fuerza, él lo que va a hacer es suavizar, pero no va a manipularles mucho las protuberancias grandes, los agujeros grandes. Bien, del flatten, literalmente no les voy a hablar de él porque no lo utilizo. Realmente uno esperaría que lo que hace esta herramienta sea lo que realmente hace esta de aquí abajo, que sí se las voy a explicar ahorita. Estas se las quedo debiendo porque realmente sería ponerme a inventar, decirles para qué se utiliza, porque a mí siempre me ha generado efectos muy extraños. Bien, tenemos Field Dipping.
Esto básicamente lo que hace es rellenar agujeros. Tiene muchas utilidades, la verdad. Cuando estén trabajando en un modelo suyo, probablemente van a tener que acudir mucho a ella. Digamos que yo quiero que Susan ya no tenga boca, simplemente hago las pasadas y él lo va a rellenar. Tiene que ser un poquito más grande para que coja lo del contorno. Le meto un suavizado y listo. Ya me deshice de la boca de Susan. O digamos, dije, ah, bueno, esto está como feo, quiero que sea más como plano. Listo. Literalmente hace eso. Bien, ahora tenemos el scrape. El scrape lo que hace es simular, literalmente, como si ustedes pudieran raspar. Entonces, es muy bueno para generar cosas como hard surfaces, por ejemplo. Entonces, digamos, yo quiero que esta punta sea plana, literalmente, y no una esfera como la dejé. Simplemente doy pasadas y él va removiendo como si yo hubiera estado cogiendo un cuchillo y arrancando pedazos. Esto es muy útil, por ejemplo, para cuando tienen ustedes una parte del modelo que no se quiere dejar suavizar. Él simplemente a las malas les va a terminar les va a terminar haciendo el efecto. O para hacer rocas low poly, para trabajar esquinas, como cosas de estas. Ustedes dicen, ah, yo quiero marcar un poquito esa esquina, entonces pasan el scrape y lo que él comienza a hacer es hacer esas raspaduras. Esta malla, o sea, esta brocha tiene efectos muy fuertes. O sea, si subimos el hardness, notarán que puedo básicamente deshacerme de medio modelo como si lo hubiera cortado. ¿Sí? Él raspa por completo. O sea, ustedes hacen pasos y literalmente pueden deshacerse de un pedazo de la malla por completo y no les da errores. O sea, no termina dañándoles la malla. Es muy bueno. Yo lo siento como literalmente como si fuera un cuchillo. Viene el multiplane scrape. Básicamente este tiene una opción para configurarle el ángulo entre dos planos. Viene por defecto en 60 y la herramienta nació para marcar esquinas. O sea, sí, hacer esquinas en cosas. Entonces Pablo Dobarro realmente lo utiliza para hacer cabello estilizado, porque literalmente él va cortando en el ángulo que ustedes le hayan dicho y generando esas puntas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si lo paso por aquí, ahí notan los planos, de hecho, literalmente. Pero ustedes pueden, por ejemplo, decirle, no, es que quiero que sea más fuerte, o sea, más puntudo, y ahí les va a hacer el efecto. Genera como esas puntas para una espada. El cabello realmente fue para lo que nació esta herramienta, para hacer cabello. Mechones. Bien. El pitch realmente lo que hace es lo mismo que el crease, pero este no tiene, solo comprimen un eje. Entonces pueden acercar dos mallas, pero si notan no se van yendo hacia el centro, como si pasa con el crease. Si notan, toda la malla se centra en un punto radial. Bien, tenemos el arrastrar, el grab. Pablo Barro le trabajó mucho al grab porque el antiguo era muy raro. O sea, realmente no servía para mover un pedazo del modelo, sino como que lo empujaba desde una punta y terminaba deformando todo. Este funciona mucho mejor si ustedes van haciendo toques, por ejemplo. Pueden literalmente desplazar una parte del modelo a otra posición. Pero funciona exactamente igual en el sentido de funcionalidad que el de antes. Entonces simplemente ustedes lo utilizan para desplazar cosas, para ganar volúmenes, lo recomienda mucho. O sea, ustedes pueden, por ejemplo, digamos que quieren que esta parte tenga más volumen, hacer varios toques, como si estuvieran utilizando el filtro de licuar del Photoshop. Hacen varios toques, varios toques. Y cuando terminan de ganar el volumen que quieren, le hacen un remesh. Y entonces ahí ya tienen nueva geometría que les mantiene la forma. ¿Vale? Bien, vamos al Elastic Deform. El Elastic Deform es una brocha que hizo Pablo Dobarro en base a un paper de Pixar. Entonces, este lo que tiene es que tiene varias opciones de deformación. Lo que hace es imitar como un objeto que sea elástico. Entonces aquí nos da arrastre triple, arrastre doble, escalar, torsionar. Son varias opciones que vienen dentro de la misma brocha. Entonces es muy útil si ustedes, por ejemplo, quieren hacer el efecto de bouncing, de squeeze and stretch. ¿Sí? Es buenísimo. Literalmente sirve para ese tipo de efectos. Lo pueden utilizar no solo en esculpidos, sino con un personaje cuando están haciendo sus shape gates y les da resultados muy interesantes. Bien, el snake hook
realmente, o sea, su forma base original es realmente hacer estos culebras, por decirlo así. Ustedes trabajan con el remesh y ya tienen un cuerno, una cola, cosas así. Pero en la originalidad tiene muchas utilidades. Realmente es una forma muy fácil de generar, por ejemplo, un cuerpo en base a una malla. Aquí es un caso en el que podrán ver la utilidad del remesh. Por ejemplo, digamos que yo quería hacerle ya el cuerpo. Si notan, comienza a hacer como estas estrías. Cuando comienzan a tener la malla muy deformada, vuelven a hacer remesh y continúan su vida común y corriente. No les va a dar problemas ya. O sea, ustedes se van a dar cuenta cuando ya necesiten más geometría, hacerle remesh y perfectamente les va a permitir trabajar. Es buenísimo para hacer cuerpos, de verdad. O sea, a mí me parece una de las herramientas más buenas para arrastrar y generarle volumen a algo, porque es buenísimo. Este empuja, les permite, por ejemplo, yo quisiera sacar un brazo esto de acá, entonces comienzo simplemente a hacerle así y ya tengo un volumen en forma de cilindro, súper rápido, sin complicaciones. El Post Tool básicamente es una herramienta que nos dejó, a los que seguimos a Pablo en Twitter cuando recién lo mostró por primera vez, nos dejó muy emocionados porque básicamente nos permite posar los modelos de una forma muy cómoda. ¿Cómo funciona? Básicamente ustedes tienen opciones como de IK, lo que genera es como un IK automático. Entonces les permite aquí decir cuántas iteraciones tienen. Una sería simplemente que quieren girar desde un pivote. Entonces seleccionan una punta de una extremidad. Él les dice de dónde va a ir. Y les permite hacer esto, desplazar. Si mantienen control antes de hacerlo, les permite torcer. ¿Sí? Pueden torcer la malla. ¿Ok? Entonces, pero digamos que esto fuera un brazo y no es. Entonces yo le subiría un segmento de IK. Y él siempre va a coger del mínimo. O sea, el radio de la brocha va a coger el tamaño de la iteración más pequeña. Entonces, ahora tengo una especie de brazo. ¿Sí? Es como, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Es un IK súper rápido y súper útil porque para... Claramente pues no queda totalmente perfecto por ejemplo en las juntas aquí. Pero pues a tener que manipular un esculpido y posarlo a mano, esto es muchísimo más cómodo. De todas formas sigue funcionando el hecho de que ustedes tengan para torcer. Tiene otras utilidades, las pueden ver en el canal de Palo de Barro. Para por ejemplo, si ustedes activan aquí que quiere que no se mueva el punto, pueden desplazar un cabello y llevárselo como si fuera una culebra, una cometa, por decirlo así. Dentro del flujo de trabajo, les voy a presentar primero lo que son los facets. Básicamente los facets es una forma de controlar la visualización de un esculpido nueva, ¿vale? Entonces, esta nos permite, por ejemplo, pintar una zona del modelo que ustedes quieran detallar. Por ejemplo, digamos que solo quiero tratar con el rostro, entonces comienzo a pintar, nos da un color aleatorio siempre. Cada vez que ustedes toquen con la brocha les va a dar un color aleatorio. Si quieren aumentar, por ejemplo, si vuelvo a tocar aquí me va a dar otro color. Si quieren aumentar esta que ya tienen, tocan desde adentro y con control y les permite alargar la influencia de esa cara. Y como se utiliza, simplemente presionan H teniendo el cursor encima de la cara que quieren utilizar y él oculta todo lo demás. Entonces digamos que esto sería otra parte de mi modelo. Yo podría andar trabajando las visibilidades. Si no viene esto activado por defecto, aquí en los overlays está el conjunto de caras. Esto sirve mucho para que puedan mover el viewport con comodidad cuando tienen muchos polígonos. O por ejemplo, si tienen una zona que es como un brazo, como esto, digamos que fuera un brazo, les permite mantener separados la influencia de este objeto. Porque digamos que es un brazo, una vez termina metiendo los dedos dentro del cuerpo del modelo. Entonces con eso podemos seguir posando el objeto sin que luego nos permita sacar la malla, ¿sí? de dentro del cuerpo. Bien, esto tiene una cantidad de atajos impresionante y utilidades realmente. Y casi todo se trabaja aquí con la W. Ustedes pueden, por ejemplo, con Shift W, jalar desde una punta y él les va a generar como fade sets automáticos, jalando desde las esquinas. Funciona con las extremidades
Si en vez de ser Shift W le dan Shift A, lo que hace es crearles una máscara. ¿Por qué? Porque recién llegó, no teníamos el Pose Tool, entonces teníamos que utilizar estas nuevas herramientas que metió él también. Que básicamente lo que nos dan es, nos muestran un gizmo y nos permiten mover el modelo desde esos gizmos. ¿Por qué se hace así? Porque si ustedes intentan meterse en modo edición de un esculpido que tenga 20 millones de polígonos, probablemente Blender deje de responder. Entonces podemos literalmente mover modelos, desplazarlos, ¿sí? Permite hacer una gran cantidad de cosas esa herramienta. Bien, ¿qué más les puedo explicar aquí? Bueno, entre las nuevas herramientas, ha hecho mucho ese hombre por, por el esculpido. Podemos, por ejemplo, hacer lo siguiente. Podríamos enmascarar esta zona y aquí salen las opciones de definir máscara. Nos permite hacer que la máscara sea más exagerada. A mí me gusta, o sea, desde que metieron los fake sets están como un poco extraña la visualización de las máscaras, porque se ven como grises. Es como raro. Pero, por ejemplo, si yo quisiera arrancar este pedazo del modelo porque no me gustó cómo quedó, o simplemente quiero hacer un hueco, me puedo ir a esculpir, perdón, a máscara, y le puedo dar rebanar máscara y rellenar huecos. Tengo que meterlo porque la parte que está enmascarada es la que es la que va a cortar. Entonces vamos a invertir la máscara y ahora sí, máscara y rebanar máscara y rellenar huecos. Literalmente lo que nos hizo fue deshacerse de los cuernos que ya no queríamos, y simplemente le hacemos un raster malla y tenemos un corte cuasi perfecto en esa zona donde ya no necesitamos esa parte. Espero no se me hayan quedado muchas cosas en el tintero. Bueno, si vieron, se hicieron las caras que hice, las caras estas de colores, los facets. Eso es porque en el remesh uno tiene que activar aquí y preservar los facets para que no se vayan cuando hace uno remesh. ¿Por qué estoy haciendo esta? Porque les voy a explicar la última brocha que agregó, que se llama Cloth. Cloth básicamente nos sirve para muchas cosas, pero realmente es para trabajar ropa, es como esculpir ropa. Es súper pesado de trabajar porque realmente lo que está haciendo es una simulación y ustedes están trabajando sobre la simulación para tener sus efectos. Entonces, al menos en mi computador trabaja un poco lento, pero si ustedes tienen menos malla o disminuyen este círculo gris que es la influencia, les va a trabajar muchísimo mejor. Es súper cómodo para hacer prendas, para, por ejemplo, pantalones. Va a cogerle un poquito el tiro, pero también trae muchísimas opciones. Resistencia, empujar, espichar básicamente, bueno, pitch. Es como cuando uno agarra una servilleta y la comienza a jalar en el centro. Es una cosa buenísima. Inflar. Todo lo hace en modo tela. ¿Sí? Es una simulación muy buena. Y puede uno cambiar, por ejemplo, a plano para comenzar a jalar como si fuera un tendido. Podemos jalar de esta manera. Sirve para hacer bolsas, no sé, y lo que se les ocurra. Realmente es una herramienta muy útil que tenemos ahora gracias al trabajo de este hombre, que es muy interesante. Bien, ¿qué más les puedo aquí explicar que se me esté yendo? Por ejemplo, están esto que son los filtros. Los filtros nos permiten hacer modificaciones a todo un modelo completo. Entonces tiene opciones de suavizado, eso aplica el suavizado rápidamente a toda la malla. Entonces van jalando y pueden ir suavizando el modelo. Notarán, ya no tiene nada de detalle, pero porque me pasé con el suavizado. ¿Sí? Nos permite hacer escala. Por ejemplo, acá hay una recomendación que enseñaba Pablo Barro en el flujo de trabajo. Mira que ustedes, por ejemplo, pueden coger y dibujar, literalmente, le subimos la fuerza de la brocha con control F. Podemos dibujar, digamos que este personaje tiene como unas muescas en el cuerpo, ¿cierto? Ustedes literalmente pueden aquí invertir la máscara, definirla un poquito y con este filtro inflar, y pueden hacer detalles biselados sobre un modelo súper rápido, solo dibujando. Es una cosa súper buena.
súper útil. Este viene acompañado de otras herramientas. Por ejemplo, ahora tiene el Relax Facesets. Si ustedes están en Facesets y se paran en las esquinas y presionan Shift para suavizar, notarán que no les va a suavizar en realidad. Lo que hace es suavizar las esquinas del Faceset. Por si ustedes quisieran, por ejemplo, arrancar ese pedazo literalmente y sacarlo como una malla. Es muy útil para hacer hard surfaces. Esto básicamente es lo mismo, pero viene en filtro y se lo pueden hacer a todos los facesets que hay en el modelo. Bien, espero que no se me haya quedado nada. Bueno, aquí estas son formas de enmascarar, por ejemplo, para enmascarar con lazo. Estas ya se las expliqué, que es básicamente para mover la forma en la que teníamos para posar en la versión experimental. Gracias a Dios metió el Pose Tool. No, y esto igual sigue siendo súper útil. O sea, la verdad es que es muy útil para ubicar cosas. Literalmente podemos desplazar el modelo. Ah, otra cosa que les puedo explicar aquí. Si llega a pasar algo, por algún motivo ustedes estaban trabajando y se les olvidó, o sea, desactivaron la simetría y no sé, hicieron algo aquí, estaban concentradísimos ahí trabajando, le dieron duro un rato ahí a agregar ese detalle y se dieron cuenta que habían desactivado la simetría. Hay dos formas de hacerlo. La forma lenta, si sea layout, a modo objeto, seleccionan la malla, le dan simetrizar y ahí ya está, más o menos. Le dicen recortar, activan esta opción y cuando le den a aplicar, cortar con el plano en X. Cuando le den cortar con el plano en X, les va a hacer la simetría. Perfecto. Funcional. Le meten un remesh y ya pueden seguir trabajando como si nada. Si no quieren trabajar con el modificador, hay una forma muchísimo más rápida. Se meten aquí a la simetría, activan la X, simetría, aquí les pregunta que si de menos X a más X. Esto antes estaba dentro de topología dinámica y la sacaron para poderla utilizar afuera. Entonces le decimos, no, realmente yo quiero de más X a menos X. O sea, de positivo a negativo. Y simplemente le doy simetrizar y ya él nos hace el trabajo. Si tienen alguna duda, pues ya saben, está el canal de Pablo Dobarro. Probablemente tendremos muchísimas más brochas, mucho más interesantes. Realmente yo le veo mucho futuro a nuestro esculpido por cómo ha estado yendo la vaina. Estoy esperando con muchas ansias tener otra vez el pintado de vértices que venía en la versión experimental, porque si lo pudieron usar es una cosa buenísima, súper útil. Bueno, si tienen dudas me preguntan, no hay problema, yo les responderé. Probablemente esto será un post en Blender Latino. Y ¿dónde aprendí esto? En parte por un PDF que pusieron, recién salió el School Mode Features. Un PDF que pusieron en Blender Latino, de hecho aquí. Y en parte por el canal de Pablo Dobarro, que no voy a cansar de decirles que pueden ir a ver allá las herramientas nuevas. Y lo interesante es estar probando y sintiendo cómo va mejorando nuestro sculpt, nuestras herramientas de esculpido. Muchas gracias por su tiempo y espero que este video les sirva a más de uno de ustedes y que puedan comenzar a esculpir felices en nuestro amado Blender.